Barbones en entrenamiento, semana 11, día 77. Tenemos progreso que mostrar. Desde el principio me estaba enfocando únicamente en las áreas donde no tenía pelo. Y pues no me había dado cuenta que donde ya tenía pues se puso mejor, ¿no? Vean la foto. Es una diferencia, ¿no? Creo que la foto del antes pues tenía rasurado los cachetes. Se vio que no me salía nada. Y pues ahora no los tengo y aparte pues me la pinté, ¿no? Pueden ver que hay un cambio, pues, creo que significativo en el volumen. Realmente no me creció más, pero se mira un poco más, nada más. Y un poquito más realista, ¿no? Esta es mi barba de... La dejé crecer un año. La trasquilé mucho, ¿no? La parte de abajo tendrá tal vez 8 o 9 meses, no me crece muy rápido a mí la barba. Por eso estoy tomando los suplementos, la biotina, el ácido fólico. A ver si funciona, creo que está funcionando, pero es muy temprano para verlo. Y pues bueno, esta es mi barba, ¿no? Los cachetes siempre los cargué rasurados. En la foto tendré 2 o 3 meses de crecimiento, no crecen mucho, ¿no? En comparación con lo que tengo ahora, pues tal vez no es tanto volumen, pero veo que crece un poco más alto, ¿no? La línea, tal vez en la cámara no se ve, pero la línea del pelo la llevo por acá. Todo esto es crecimiento nuevo, al igual que de este lado. La llevo por acá la línea del crecimiento. Y todo esto es crecimiento nuevo, ¿no? Aún no se ven, son diminutos, ¿no? Pues son los que están saliendo. Y pues eso, se ve de los dos lados. Podemos ver que va mucho mejor que antes. Aún le falta bastante, pero va mucho mejor. En relación al crecimiento, esta área que tenía completamente china, pues ahora el crecimiento la tapa un poco y parece que tuviera un poquito más, ¿no? Pero pues ahí va creciendo. Tenemos nuevo crecimiento en toda esta área, nuevo crecimiento en toda esta área. Tenía completamente chino desde acá hasta acá, al igual que este lado, completamente chinito acá. Salía poco acá, ¿no? Siempre el crecimiento que tenemos abajo del soul patch, que estaba, pues el bigote lo estaba viendo, ¿no? Y es un poquito difícil, ¿no? Porque el bigote está muy rubio antes y pues ahora se ve, definitivamente se ve más lleno, pero pues puede ser el asunto del color, ¿no? Pero en el bigote, en ambos lados tenemos el crecimiento totalmente nuevo que no se tenía. Totalmente nuevo este crecimiento. Tengo crecimiento, toda esta área presenta crecimiento ya. Me va a cerrar el candado tal como esperaba que lo hiciera, al igual que de este lado. Pues también está cerrando, ¿no? Toda esta área está completamente llena de pelitos. El soul patch. Y también tengo pelucita. No creo que se vaya a ver en las fotos, pero me van a tener que creer, tengo pelusa en estas dos áreas. La pelusa me salió desde los primeros días que estuve usando el minoxidil. Dije, se me va a poner súper frondoso. Nomás no creció, pero estos últimos días han estado creciendo tal vez 2 o 3 pelitos, ¿no? Uno de este lado y 2 de estos. Pero he estado creciendo, ¿no? A ver cómo se pone. Tengo pensado usar el Dermaroller, aún estoy haciendo investigación sobre él y sus efectos, ¿no? A ver si realmente es tan positivo, o más que todos los efectos negativos, ¿no? Que tenga. Y pues les estaré comentando. Efectos secundarios, tuve bastantes esta semana. Pues bueno, como pueden ver, no me cortaba el pelo, no me dicen, ¿por qué no te lo echas en la cabeza? Bueno, pues sí, no, efectivamente el minoxidil sin echármelo en la cabeza ya está funcionando un poco, me está saliendo un poquito más en la cabeza. Y dije, pues, vamos a probar echárnoslo, ¿no? Hoy es domingo, el día martes de esta semana intenté aplicarme 1 mililitro en la barba y 1 mililitro en la cabeza para ver cómo me iba, a ver si eso ayudaba al crecimiento. Y pues inmediatamente lo que tuve fue un dolor de cabeza increíble que duró 5 horas fácil.
Al día siguiente el dolor de nuca que ya tenía, ¿no? Que solo me daba cuando me echaba demasiado Minox, como punzadas que te dan, ¿no? Es un dolor bastante intermitente. Y pues pasé casi todo el día mientras tenía el minoxidil, ¿no? Para el día jueves las punzadas estaban todo el día. Y para el día viernes ya no pude dormir del dolor de cuello. Yo solamente me apliqué una vez el minoxidil en la cabeza y en la barba. Pudo haber sido que me ha echado más de la cuenta, pudo haber sido que simplemente soy muy susceptible a tantas cantidades de minoxidil. Y pues nada, he dejado unos días de, pues no de usar el minoxidil, no porque llevo buenos resultados y no quiero dejarlo completamente. Y llevo desde el sábado y el día de hoy, que solo me lo apliqué en la tarde. Me apliqué menos cantidad de la que me aplicó y voy a seguir haciendo eso hasta que los dolores de nuca desaparezcan. Han disminuido considerablemente, pero aún están ahí. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? No quiero dejar el tratamiento, yo llevo muy buenos resultados, creo. Y like si les gustó el video, dislike si no, estaré poniendo más videos. Suscríbanse, veo que ya somos, no sé, 30. Qué buena sorpresa, ¿no? Gracias por la confianza y pues, ¿se ven?